Bueno, hoy continuamos con la serie de sermones, señales proféticas. Hoy concluimos el tema que iniciamos el domingo anterior sobre los 4 jinetes. Ustedes recordarán que fuimos al capítulo 6, los versos del 1 al 8, y estuvimos allí meditando en los 2 primeros. Hoy continuaremos con el tema y consideraremos los otros 2. Vamos a orar. Padre, gracias por la oportunidad de esta mañana estar en tu casa. Señor, estamos aquí reconociendo nuestra incapacidad humana, suplicándote que tu Espíritu sea el que hable por medio nuestro. Señor, revélanos tu voluntad en esta hora y danos un corazón humilde para obedecerla. Sé especialmente con aquellas personas que todavía no tienen una relación contigo, que este mensaje de la palabra los pueda hacer reflexionar acerca de la necesidad de reconciliarse, de buscarte, Padre, a través del arrepentimiento y la fe. Señor, que tu Espíritu nos guíe a toda verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como dijimos, estos 4 jinetes simbolizan un periodo futuro que conocemos, o serán parte de un periodo futuro que conocemos como los 7 años de tribulación, o la semana 70 de Daniel. Esta semana se va a iniciar inmediatamente después que la iglesia sea arrebatada. El arrebatamiento de la iglesia es el regreso del Señor por segunda vez en su primera fase en que viene por la iglesia. Cuando hablamos de la iglesia es el grupo de personas que verdaderamente han nacido de nuevo, que son selladas por el Espíritu Santo y que son parte de su cuerpo, su iglesia. Él no viene a buscar personas religiosas, sino miembros de su familia. Estuvimos hablando acerca de los primeros 2 jinetes. Estuvimos explicando que estos 4 sellos abarcan el periodo que Jesús llamó como principios de dolores. Principios de dolores. Son 4 juicios muy terribles, pero solamente constituyen la preparación para el derramamiento de la ira final de Dios en los últimos 3 sellos. Miren, en el libro de Apocalipsis, desde el capítulo 6, verso 1, hasta el capítulo 19, verso 21, encontramos los pormenores en toda esta extensa sección de juicios y acontecimientos relacionados, repito, con el periodo de tribulación. Un periodo en el cual creemos la iglesia no estará. No estaremos en la tribulación, con T mayúscula. Pero no sin tribulaciones, con T minúscula. La idea es, el Señor nos librará de la ira que vendrá, ira que se relata, repito, en el capítulo 6 hasta el capítulo 19 del libro de Apocalipsis, pero no vamos a escapar de las tribulaciones de este mundo. Ellas forman parte de nuestra existencia humana y de nuestra vida cristiana, en el sentido de que el Señor dijo: en el mundo tendréis aflicción. Y como dice Pablo, los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús enfrentarán tribulaciones. Repito, todo este periodo extenso, desde la apertura con el primer sello hasta el 7º sello y los juicios de las trompetas y copas, para finalizar el regreso de Cristo. El regreso de Cristo. En el capítulo 5 se nos relata de cómo el Señor Jesucristo fue el único digno de abrir el rollo y romper los sellos, ir poco a poco rompiendo los 7 sellos. Cada sello desata una demostración del juicio de Dios sobre la tierra. Y el desenlace, repito, futuro, o el desenlace del periodo futuro de la tribulación. Estos sellos
abarcan, que son 7, pero en el sermón del domingo anterior y en este solo estamos mirando 4. Son 7. Estos 7 sellos abarcan todo el periodo de la tribulación, porque en el 7º sello encontramos las 7 trompetas, y en la 7ª trompeta encontramos las 7 copas. Por eso decimos que estos 7 sellos abarcan todo el periodo de juicio de la tribulación. Ya vimos los 2 primeros. Vimos el primer sello donde salía el primer jinete que montaba un caballo blanco. Dijimos quién era: el anticristo, un líder mundial que se ha de levantar inmediatamente después que la iglesia ya no esté. Este hombre con una apariencia inofensiva, con una apariencia de pacificador, con una capacidad de manipular y convencer, se va a presentar al mundo como la solución a la crisis que el mundo enfrentará en el futuro. Piénselo, que el mundo estará enfrascado en lidiar con la desaparición de millones de seres humanos en consecuencia del arrebatamiento de la iglesia que se acabó de producir. Esto le dará la oportunidad para venderse al mundo como el Mesías, como la gran solución a los problemas humanos. Será una paz engañosa, será una paz falsa. Porque cuando el mundo diga paz y seguridad, entonces vendrá el fin. Inmediatamente siguiendo sus pasos aparecerá el segundo jinete, que dijimos, este montará el caballo bermejo, un hombre que traerá guerra. O sea, este hombre, el anticristo, que hablará de paz, pero no habrá paz. Al final mostrará su verdadero rostro y lo que habrá será guerra, destrucción, muerte. Ahora vamos a considerar el tercer sello que aparece en los versículos 5 y 6. Dice la Biblia: cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decían: 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Estos jinetes representan diferentes etapas. Estos jinetes representan como dijimos, la actividad de Dios en la tierra y las fuerzas que usa para cumplir sus propósitos. Aun cuando el anticristo, el Satanás, estará de manera activa involucrado en los sucesos, por encima de ellos estará la mano de Dios. Aquí se dice que cuando el Cordero abrió los sellos, comenzaron a aparecer los jinetes, y este cuarto sello en la visión sigue la norma de los 3 primeros. El Cordero abre el sello y el cuarto ser viviente llamó al cuarto caballo y a su jinete. Juan describió el último caballo como un caballo amarillo. La palabra griega es cloros, de la que se derivan las palabras españolas clorofila y cloro. Se refiere a un color verde amarillo pálido. El color del caballo describe la palidez verde amarillenta de la muerte, la descomposición de un cadáver. Apropiadamente, el jinete que lo montaba tenía el ominoso nombre de muerte. La muerte en gran escala es la consecuencia inevitable de la guerra. Acuérdense que vino vendiendo paz, no hubo paz auténtica, después vino la guerra
y ahora aparece la muerte. La muerte y después el hambre. El hambre. Esta escena tétrica y aterradora, Juan ve que el Hades seguía a la muerte. Hades aquí representa el sepulcro. Se vuelve, por decirlo así, el excavador de sepulcro, enterrando los restos de las víctimas de la muerte. Quiero en este momento citar las palabras del escritor Charles Swindoll en su libro titulado El Apocalipsis. El Apocalipsis. Charles Swindoll explica la carnicería del jinete sobre el caballo amarillo de esta manera. En esta escena aterradora, Juan vio que la muerte y el sepulturero recorrían juntos la faz de la tierra. La muerte mata al cuerpo, mientras que el Hades se traga el alma. Estas dos figuras simbolizan la enorme cantidad de muertes provocadas por los tres primeros jinetes. Un cuarto de la población mundial perecerá. Recuerden, paz, guerra, y aquí encontramos la muerte como se presenta en este caballo. Se cuantifica la magnitud de la muerte y la destrucción, resultado de la guerra y el hambre. Le fue dada potestad a la muerte y al Hades para que destruyeran la cuarta parte de la población de la tierra. Hermanos, consideren, en una era de armas nucleares, en una era de armas químicas y biológicas, este total es espantosamente plausible. La muerte usará 4 instrumentos en su sombría tarea. Los primeros 3 elementos: la espada, el hambre, la mortandad, aparecen vinculados muchas veces en las Escrituras. Ya vimos la espada a través de la guerra, el hambre. Ahora me gustaría considerar la palabra mortandad, se traduce de la misma palabra muerte, anteriormente en este versículo. Aquí se refiere fundamentalmente a enfermedades como causa de muerte, pero es lo bastante amplio como para abarcar los desastres naturales, como los terremotos que Jesús predice, ahí en Mateo capítulo 24, verso 7. Junto con esto habrá inundaciones y erupciones volcánicas. También pudiera referirse a los efectos de armas biológicas y químicas. Sabemos que a lo largo de la historia humana, las enfermedades han matado a personas a una escala más impresionante que las guerras. Quiero que lo vea de esta manera. En un mundo desolado por la guerra y el hambre, es inevitable que tales enfermedades se difundan. Quiero que observemos los detalles. Aquí habla de fieras. Miren, debido a la situación de caos en que estará el mundo y a las pocas posibilidades de alimentación de los animales, ellos se sentirán en necesidad de lanzarse a ciudades pobladas y comenzarán las fieras a atacar de una manera agresiva a las personas. El término fiera de la tierra nos recuerda esto. Fíjense que habla de fieras de la tierra, pero también la palabra nos habla de que habrán pestilencias. Estas pestilencias
pueden ser provocadas por diferentes razones. Por ejemplo, algo que ha estado golpeando a la civilización a lo largo del tiempo y aún hoy, a pesar del adelanto que tenemos, del desarrollo que hemos alcanzado, el hombre no ha logrado exterminar a una de las criaturas más mortíferas, capaz de producir grandes epidemias. Por ejemplo, las ratas, que prosperan en todas las zonas pobladas. Las ratas han sido responsables de incontables millones de muertes a lo largo de la historia, ya sea alimentándose de suministros de comida o transmitiendo enfermedades. En la historia aparece el relato del caso más infame y devastador de una enfermedad transmitida por las ratas, la peste negra, una epidemia de peste bubónica del siglo XIV que la historia registra aniquiló a un cuarto o un tercio de la población de Europa. Trate de imaginarse, si es que puede, el contexto de un mundo desolado por la guerra, el hambre, las enfermedades, donde las ratas crecerán de manera sorprendente. Aparte de esto, hay un elemento que no podemos olvidar, porque es hoy una preocupación. Ya lo hemos visto con esto del COVID, el virus del COVID y sus distintas variantes que han surgido. Sabemos que a medida que nos acercamos hacia el fin, los virus serán un problema. Pero no solamente los virus. Es tentador creer que la ciencia moderna ha eliminado al miedo a las enfermedades, pero hoy podemos estar al borde de las peores epidemias que el mundo haya conocido. No importa lo que el hombre piense, ¿verdad? La cantidad de epidemias que podrán producirse en este cuarto jinete, en que vemos la descripción de espada, hambre, mortandad y fieras de la tierra. Pero si analizamos el verso 4, allí, el verso 6, disculpen, allí dice la palabra: y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite, no dañes el aceite. Espada, primero paz, luego guerra. En consecuencia de la guerra, el hambre. Esta es una expresión para explicar la crisis de alimentación que habrá en el mundo en los días futuros, debido a todo el desastre que estará viviendo la humanidad. Los productos de básica necesidad, los más elementales, desaparecerán. Y esto traerá como consecuencia ese cuarto jinete, que es la muerte a través de enfermedades y todas las cosas que conllevarán. Bueno, hoy nosotros estamos viviendo en tiempos donde especialmente los Estados Unidos está enfrentando una crisis económica realmente grande, ¿verdad? El nivel de inflación en los Estados Unidos ha ascendido a un nivel como en 4 décadas no ocurría, un 7%. Algunos tenemos la experiencia de ir a mercados y ver productos que escasean o que han aumentado de precio. Bueno, en los días futuros, la crisis será tan grande que, como dice ese tercer sello, ese caballo vendrá con una balanza en la mano, una balanza. Esto nos recuerda la crisis de alimento y hambre que se hará sentir en todo el planeta. Una balanza es un instrumento de medición y consistía en 2 bandejas pequeñas que colgaban al lado y lado de un travesaño. Su presencia indica la escasez de alimento
que llevará al racionamiento obligatorio y a largas filas de personas hambrientas. Repito, un elemento tras otro como una cadena letal de destrucción. 4 sellos, 4 jinetes, uno tras otro. El anticristo, la guerra, el hambre y la muerte. La muerte, ya estaba mencionando lo de las epidemias y es algo sumamente preocupante y muy posible que varias epidemias mortales puedan matar a más personas que las que han muerto en todas las epidemias que el hombre ha padecido hasta ahora. Específicamente las bacterias, que se están volviendo rápidamente resistentes a casi todos los medicamentos y antibióticos. Incluso ahora se le llama bacterias pesadillas y son una amenaza para los hospitales en todo el mundo. A Satanás y al anticristo les encantaría que hubiera una epidemia global al comienzo de la tribulación, pues así se promovería su argumento a favor del gobierno mundial dirigido por un dictador aparentemente benévolo y amante de la paz. Ahora, aunque hoy estamos viendo anticipos de estas cosas, aunque a lo largo de la historia hemos visto levantarse tipos de anticristo, el anticristo final todavía no se ha levantado, ni se dará a conocer hasta que la iglesia sea arrebatada. Uno lee esto y dice, bueno, yo no voy a estar en ese escenario. Bueno, es importante que estés seguro de que no vas a estar. ¿Y por qué o cómo vas a tener esa seguridad? A través de Jesucristo. De asegurarte que verdaderamente eres un hijo o una hija de Dios, que has nacido de nuevo, que has reconocido tu condición perdida y sin esperanza, separado de Dios, y que verdaderamente has venido a Él. Entonces eres parte de su familia. Y ya sea que mueras o que el Señor venga por la iglesia, tu destino es estar con Jesucristo. Pero hoy Dios nos permite mirar estos anticipos recordándonos lo que viene. ¿Estás preparado? Ahora, a mí siempre me gusta llevar todas estas enseñanzas a el aspecto práctico. Por eso la pregunta más importante que debemos hacernos hoy y que se aplica a ti y a mí es ¿cómo respondemos ante esto? ¿Cómo respondemos a la realidad de la tribulación? Si no vamos a estar, ¿por qué debemos conocerlo? No nos equivoquemos. Esto es real. Y de hecho se aproxima. Y de hecho el mundo estará en ella en cualquier momento. Solo tendría que producirse el arrebatamiento de la iglesia. E inmediatamente después comenzaría esta cadena de eventos. Estos relatos que comienzan, como dije, en el capítulo 6 y van hasta todo el capítulo 19. ¿Qué debemos hacer al respecto? He aquí 3 respuestas que te invito a considerar, hermanos. Cuando lees esto, si lo haces en oración, Dios te va a llevar a la decisión de qué hacer al respecto. Bueno, aquellos que conocemos a Jesucristo, lo primero que sentimos en nuestro corazón, o la primera respuesta es gratitud y alabanza. Estoy agradecido al Señor por haberme salvado. Estoy agradecido al Señor porque aunque no conozco el futuro, sé que está en sus manos y que descansa absolutamente en Él. Y que no importa lo mala que se pongan las cosas, Dios nunca va a perder el control. Si soy hijo de Él, lo soy para siempre. Y aunque el diablo crea que va a ganar, el final lo conocemos. Las victorias de Satanás son victorias a corto plazo. Conocemos el final. Sabemos quién gana. Y créanme, estamos del lado correcto, con la persona correcta,
con aquel que dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Estamos agradecidos, alabamos a Dios, aunque en nuestro corazón sintamos una mezcla agridulce. ¿Por qué agridulce? Porque por una parte sabemos que nos iremos con el Señor, estaremos con Él, pero por la otra, lo que le espera a este mundo no será fácil. El juicio vendrá, y vendrá sobre aquellas personas que viven de espaldas a Dios. Personas, puede tratarse de alguien que está aquí en esta tarde, o un miembro de nuestra familia, o un amigo, o un conocido, que todavía vive de espaldas a Dios. Estaremos en el cielo ante el trono del Cordero adorándole, pero también siento dolor y luto por quienes sufrirán en estos días. Hermanos, la palabra se cumple, el Señor lo dijo. Estos eventos de Apocalipsis 6 se vuelven a repetir en Mateo 24. Si usted se toma el trabajo para leer Mateo capítulo 24, allí se irán presentando descripciones, o se presentan descripciones muy similares a las de Apocalipsis 6. Cuando la palabra de Dios repite una verdad una y otra vez, nos está indicando la seriedad del asunto. Hay gratitud, hay alabanza, pero no nos podemos quedar en eso. ¿Cuál es la segunda respuesta? La pasión. La pasión que nos lleva a hacer algo al respecto. ¿Qué hacer? Proclamar la verdad del Evangelio. Yo sé que cuando usted lee Apocalipsis puede que se maree. A todos nos ha pasado. Hay muchas cosas que quizás no logremos entender, pero lo esencial está claro. El Señor va a regresar. Vendrá un periodo de juicio sobre el mundo. La única manera a través de la cual el hombre puede escapar es por Cristo. Y no va a escapar por Cristo si no conoce a Cristo. Quiere decir que la segunda respuesta que debemos dar es la pasión a la hora de predicar. Yo a veces escucho personas que después que termino de predicar me dicen: muy buen mensaje, gracias, me anima. Pero más me animaría si después de escuchar ese buen mensaje usted tomara una decisión, y la decisión es: tengo que hablar de esto a las personas. Ahora, no es para que usted vaya con el capítulo 6 de Apocalipsis abierto a su amigo, porque probablemente no le escuche mucho y entienda poco. ¿Con qué debe ir? Con la verdad del Evangelio, con la realidad del Evangelio. El Señor nos ha mandado a presentar el Evangelio, y yo siempre he creído que el mejor evangelismo, el evangelismo más efectivo, es aquel que se hace en el contexto de nuestras relaciones. Miren que lo digo y lo repito, pero hay gente que no lo entiende. Yo le decía ayer a una hermana conversando con ella: nosotros tenemos que darnos cuenta que como iglesia hay métodos que tenemos que dejar y cambiarlos, porque simplemente ahora no funcionan. Por ejemplo, cuando yo comencé en la iglesia era muy común dedicar un día al evangelismo. Ahora, ¿qué era eso? Nos reuníamos en el templo y salíamos un grupo. En Cuba lo hicimos muchas veces, a pesar de la falta de libertad para hacerlo. Terminábamos siendo expulsados de ciertos lugares, venían a vernos para que no siguiéramos con eso. Aquí lo hicimos. Salíamos a repartir tratados, repartíamos agua con tratados. ¿Quieren que les diga algo? No funcionaba. Nadie venía a la iglesia con eso. Nadie. Ahora, yo quiero aclarar algo. Yo no estoy diciendo que yo no crea en repartir tratados, porque no me habrá entendido. Si yo no creyera en eso, esas mesas no estuvieran llenas de tratados. Que por cierto están ahí no para que la gente le vea los colores. Es para que los agarren y cuando salgan a la semana que viene, donde vayan, repartan tratados. Pero no descanse en eso. Usted le da un tratado a una persona y después lo tira en el suelo.
El tratado contiene el evangelio, pero no puede sustituir la presentación del evangelio. Simplemente que no es efectivo. Ahora no funciona. Usted lo puede hacer de manera personal, hágalo. Pero ¿por qué hay gente que quiere hacer eso? Por los sentimientos de culpa. Porque cuando uno hace eso, tiene la sensación de que hice algo. No, seamos prácticos, tenemos que ir en la dirección que Dios nos está moviendo. ¿Y cuál es la dirección que Dios nos está indicando? Miren, hermanos, si usted quiere evangelizar, aquí todos los lunes, un lunes sí, un lunes no, vienen personas a buscar comida. Aparte de eso, con todos aquellos que usted se encuentra durante la semana. Aparte de eso, todas las semanas tenemos en nuestra iglesia personas nuevas que nos visitan. Y cuando usted lee las tarjetas, allí puede ver que muchos de ellos supieron de nosotros por internet. Y créanme, si como iglesia nos enfocáramos en esas pocas personas de trabajar y edificarlas, primero preguntarles de dónde eres, bienvenido, eres cristiano, y si no eres cristiano, tenemos que predicarle el evangelio. Lo que sucede a veces es que hay personas que vienen todas las semanas y se van y nadie se entera. ¿Ustedes me comprenden? Queremos visitar a esas personas, visitémosles, llamémosles, hablemosles de Cristo. El evangelismo, hagámoslo todas las semanas, donde vamos, donde trabajamos, donde estudiamos. ¿Quieres repartir tratados? Repárteles tratados a esas personas, pero no por repartirle tratados, le estás presentando el evangelio. Tienes que hablar. Y a veces, para ser escuchado, hay que ganarse el derecho. ¿Y cómo se gana el derecho? Muchas veces en el contexto de una relación. No estoy diciendo, y no quiero que nadie me malinterprete, que ahora usted encuentre a una persona en la calle y comiencen a conversar, que no deba predicarle, sí. Pero lo que estoy diciendo es que como iglesia necesitamos movernos en la dirección que Dios nos está moviendo. Tenemos que tomar todas las oportunidades. Todo es válido a la hora de predicar. Todo es válido. Pero hay métodos que funcionan más que otros. Y el tiempo del que disponemos es cada vez menor. Miren, cuando nosotros comenzamos en la iglesia no había nada de esto en internet. Mucho menos eso de imaginarse una iglesia transmitiendo un sermón donde muchas personas lo estaban escuchando. Eso se veía en la televisión y no con programas cristianos. Tenemos que aprovechar todas esas cosas. Yo recuerdo hace unos años atrás cuando llegué aquí, para poder anunciar la iglesia había que poner un anuncio en un periódico. Eso se acabó. Hay que acostumbrarse a los tiempos que estamos viviendo. Y escuche lo que le voy a decir. Ningún método es inspirado. Los métodos se deben revisar y deben cambiar si no funcionan. Lo que no puede cambiar es el mensaje. Y aunque sabemos a dónde va esto de la tecnología, nosotros debemos usarla. ¿Ustedes se han puesto a pensar el alcance que está teniendo la iglesia hoy? Tú con tu página en Facebook, ¿cuánta gente tú interactúas con esas personas? Si tú decidieras convertir esa plataforma en un medio de evangelizar, el impacto que vas a producir. Por eso les digo, hermanos, necesitamos revisar. Si hay pasión, nosotros vamos a aprovechar todas las oportunidades que tengamos para predicar el evangelio. Porque cada día se va a hacer más difícil. Más difícil. Y como el tiempo que tenemos cada vez es más corto, necesitamos ir por la vía donde podamos alcanzar más y más personas. Por ejemplo, le voy a poner un simple ejemplo. Ya Débora me corrigió la palabra. Google. Ella me dijo, papá, no se dice, se dice Google. Miren, allí en Google, usted puede anunciar un negocio.
De hecho, cuando usted dice, voy a ir a tal pizzería o a tal restaurante, usted busca en ese lugar y mira las estrellas que tiene y los comentarios. Eso se puede hacer con la iglesia. Aunque la iglesia no sea un negocio, la puedes abrir como un negocio para que la gente la vea. Todas las semanas entran miles y miles de personas. Yo no estoy diciendo que son de Orlando, del mundo entero. Y todas las semanas usted mira el reporte y usted ve, me dicen, este mes vieron 3.000 no sé cuánto, 4.000 no sé cuántas personas su página. Y todos los días entro y pongo un comentario. Es verdad que muchos de los comentarios que he puesto o las meditaciones me las han anulado. Pero no importa, sigo. Hay ciertas palabras que no se pueden poner porque te la anulan. No hay libertad. Si usted sigue creyendo que en las redes sociales hay libertad, despiértese. Pero hay que aprovechar la que existe. En YouTube igual, en Facebook igual. En vez de usar estas plataformas para tanta bobería, usémoslas para proclamar el evangelio, hermanos. Yo quiero que usted haga este ejercicio el próximo domingo. A partir del próximo domingo, esté pendiente de quiénes son los que llegan aquí. Y anote cuántas personas diarias, domingo tras domingo, vienen a esta congregación. Y cuando usted les pregunta, los vimos en internet. Miren, el Señor un día nos va a decir, ustedes no, yo se los estoy mandando y no los están cuidando. Nos los está mandando. El Ministerio de Alimentos sabe de qué estoy hablando. Años atrás, cuando venía el camión, saben de lo que estoy hablando. Ya ahora no se trata de dar golpes en el aire, sino golpes efectivos. Hermanos, yo vuelvo a repetir, toda esa literatura está ahí para que usted la reparta. A lo mejor usted le da una literatura a alguien y alguien te dice, hey, ¿tú eres cristiano? Sí, bueno, ahí puedes hablarle a esa persona. Pero tenlo como una manera de vivir todos los días y el impacto se va a ver, hermano, porque es demasiado lo que está en juego. Esa es la respuesta de la pasión, pero también la respuesta de la evaluación personal. ¿Lo estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? El viernes hablábamos de la importancia de evaluar la motivación. Yo estoy contento este año porque he visto un movimiento favorable dentro de la congregación con personas que quieren servir. Gracias a Dios. Pero tengo una enorme preocupación. ¿Saben cuál es, no? Lo que ha pasado otras veces. Que a veces las personas se desaniman. Pero hermanos, el servir no es una responsabilidad de unos pocos, es de todos. Todos somos una familia, todos somos un cuerpo. Y si cada uno aporta la parte que le corresponde, hermanos, podemos intensificar el esfuerzo para ganar almas para el reino de los cielos. El peor enemigo que tiene la iglesia es el acostumbrarse. La fuerza del hábito, coger el hábito de decir, vengo a la iglesia por hábito, me acostumbré. No, todos los días haga el esfuerzo intencional de hacer algo para el Señor y cuando entre a esta iglesia, esté pendiente de las cosas que pueda hacer. Tenemos que evaluar una de las razones por las que Dios nos da estas profecías, terribles y fatídicas como son, es para advertirnos de lo que se avecina, para que nosotros nos preparemos y para que hagamos algo por la gente que se está perdiendo. Si usted realmente cree esto, hermano, usted no puede seguir viviendo como hasta ahora. Si usted cree en la realidad de un juicio final, cree en la realidad de un infierno, tenemos que hablarle a la gente que cada día está más y más perdida, sin esperanza, porque el mundo no le ofrece esperanza. Escuche esto, tenemos que evaluar nuestras vidas y aquellos que no conocen a Jesús, tomar muy en serio, porque a través de la profecía Dios nos ha permitido conocer la oscuridad del inminente juicio
que viene sobre el mundo. Escuche, cuando llegue la tribulación y el pueblo de Dios sea llevado al cielo, la puerta se cerrará para aquellos que han escuchado y rechazado el evangelio. Por eso hoy te doy te animo, te insto a que te arrepientas y creas en Jesucristo si no lo has hecho. Hazlo mientras la tribulación siga siendo algo que se aproxima y no algo que ha llegado. Yo no sé si usted ha escuchado esa alabanza titulada La Gran Tribulación. Yo cada vez que escucho esa alabanza me conmuevo. Porque son personas que están de pronto enfrentándose a la realidad de que Dios vino y se llevó a la iglesia y se quedaron. Se oye un suspiro, se oye un grito, llegó la gran tribulación. ¿Y ahora qué? Lo terrible ha llegado. El momento de arrepentirse y creer es ahora. El momento de servir a Jesucristo es ahora. Mi hermano, no mires al lado. No mires a tu lado, ya sea los que se van quedando a lo largo del camino o abandonan. Mira hacia adelante, al futuro. Persevera, la Biblia dice una y otra vez que tenemos que perseverar. Es un esfuerzo de todos los días. Persevera en obediencia. No te canses, escucha esto, si te cansas, pierdes. Si abandonas, pierdes. Lucha. Aquí no está permitido levantar bandera blanca. Somos soldados y como buen soldado de Jesucristo hay que morir en el combate. Porque Él lo merece, hermanos. Piensa por un momento si Jesucristo hubiera abandonado y no hubiera muerto por nosotros. No lo hizo. Fue al extremo para salvarnos. Hay un sentido de urgencia. Actúa ahora. Y si hoy te entregas a Jesucristo, no tendrás que preocuparte por quedar atrapado en la tribulación. Si hoy estás predicando el evangelio, no tendrás una carga que te agobie en el futuro por aquellas personas que amas y que nunca les hablaste. No, hermanos, el Señor nos ha mandado a predicar. Y aun cuando vayamos y le entreguemos un tratado a una persona, necesitamos presentar el evangelio de forma verbal. Asegurarnos de que esa persona por lo menos entendió lo que le dijimos. Porque Dios no nos hace responsable porque esa persona se entregue. No, la salvación es obra de Dios. Él es el que transforma vida. Pero Él sí nos hace responsable por hablar. Desecha ese concepto engañoso de que con mi testimonio basta. Sí, el testimonio es esencial. Yo lo creo porque es lo que da respaldo a nuestras palabras. Pero no estoy de acuerdo con eso de que si mi testimonio es bueno, es suficiente. No. Porque la gente va a querer saber por qué tú eres como eres. Y a la hora de explicarle, le tienes que hablar de Jesús. Y eso es hablar del evangelio. Unidad, iglesia. Sirve al Señor porque el tiempo es corto. Y a ti, querido hermano, si Jesucristo, querido amigo, si Jesucristo soy tu Salvador, es tiempo para que te rindas a Él. La oportunidad es ahora. Que el Señor bendiga.